Juan Carlos Hidalgo, analista político desde Washington. Juan Carlos, bienvenido. Primero, con respecto a la prohibición de viaje, ¿cómo se lo percibe a Donald Trump a partir de este cambio que algunos podían pensar que iba a recibir rechazo inmediato, pero al momento, especialmente Bob Ferguson, el secretario de Justicia del Estado de Washington, el primero en hacer el comentario ante la primera introducción de un proyecto de esta naturaleza en enero, estaban evaluándolo y marcó las diferencias entre el de ese momento y el de ahora. Sí, en primer lugar, se reempacó la primera prohibición y se tomó en cuenta algunas de las objeciones y algunos de los señalamientos que había hecho la Corte. En primer lugar, la ausencia del debido proceso. Como usted mencionaba muy bien, en la primera prohibición se incluía a gente que ya contaba con permisos de entrada a Estados Unidos, que ya contaba con visas o que ya contaba con las llamadas green card, con las residencias. En este caso se excluyen esos casos. Es simplemente gente que solicita de nuevo para entrar a Estados Unidos mediante una visa, los que se les aplica esta prohibición. Se saca a Irak, se saca también un componente que definitivamente marcaba el tono del litmus test religioso, y era el hecho de que si bien se prohibía la entrada a las personas de estos países, se hacía una excepción para las minorías religiosas que estuvieran en peligro de persecución, básicamente los cristianos de estos países. Y entonces ahí es donde muy claramente se establecía una discriminación en base religiosa. Se estaba separando a los musulmanes de las otras minorías religiosas. En este caso es una prohibición entera de todos los habitantes de estos 6 países. Sin embargo, no sigue siendo una orden que atenta contra la ley de 1965, que es la Ley de Inmigración y Nacionalidad, que establece en su sección 202 que el gobierno federal de Estados Unidos no puede discriminar en base a nacionalidad, en base al lugar de origen, en base al lugar de nacimiento, a la hora de emitir visas. Y esa es el gran muro que va a tener que enfrentar legalmente esta nueva orden ejecutiva. Aún con los antecedentes con los que cuenta este país de terrorismo islámico, aún después de septiembre 11, es decir, no hay ningún camino legal como para poder hacer una circunvalación y resolver ese aspecto que le preocupa al presidente. Bueno, muy claro. El número de personas que han sido asesinadas aquí en Estados Unidos en actos de terrorismo por parte de nacionales de estos 6 países es 0. No hay absolutamente ningún riesgo, o no ha habido ningún riesgo, de que nacionales de estos países hayan cometido actos terroristas que hayan causado víctimas mortales en Estados Unidos. Es más probable estadísticamente morir por un rayo, golpeado por un rayo, que por ir en un atentado terrorista cometido por gente de estos países. Así que no hay racional de seguridad. Lo que sí tenemos como un hecho claro es que durante campaña Donald Trump prometió prohibir la entrada de musulmanes a Estados Unidos. Y las cortes correctamente han tomado en consideración esas declaraciones hechas en campaña por Donald Trump como parte de sus puntos a tomar en consideración durante en cuanto a la constitucionalidad o no de esta orden ejecutiva. Si no hay racional de seguridad, entonces la única explicación posible para esta orden ejecutiva nuevamente es que está tratando de prohibir la entrada de una minoría religiosa, en este caso de los musulmanes, para cumplir con su promesa de campaña. Bueno, ellos ahora la retórica que utilizan es, desde el gobierno, poder investigar perfectamente y tener bien claro quiénes son los individuos que quieren entrar a este país, y el hecho de que aquellos que tienen green cards, es decir, residencia permanente o una visa, o etcétera, etcétera, ahora parece como que está un poco más suavizado. Hablemos, sin embargo, Juan Carlos, de el pedido por parte del presidente Donald Trump de investigar filtraciones, es decir, información que es confidencial, de carácter sumamente confidencial para el gobierno, sin embargo, encuentra la salida y sale a la prensa. ¿De dónde surge eso? Digamos, ¿es dentro del gobierno? Bueno, claramente hay filtraciones, nadie lo niega. El hecho de que las conversaciones de Mike Flynn con la embajada rusa en ese periodo de transición entre la elección de noviembre y la toma de poder de Donald Trump el 20 de enero se hayan filtrado a la prensa,
Recordemos que Mike Flynn le dijo a sus superiores, en particular al vicepresidente Pence, de que él no había tenido discusiones sobre las sanciones económicas que Estados Unidos tiene sobre Rusia con la embajada rusa, y luego se filtró a la prensa de que sí había tenido estas conversaciones. Entonces, bueno, claramente, pero Mike Flynn ya no está. Oh, no, Mike Flynn cayó, pero claramente esto es uno de los grandes ejemplos de que hay un Titanic de filtraciones a la prensa, y que hay una guerra en este momento entre las agencias de inteligencia pareciera y la Casa Blanca. Eso es una situación muy peligrosa. Esa es una papa caliente para el gobierno de Donald Trump en este momento. No, totalmente. O sea, claramente esto indica de que las agencias de inteligencia no confían en la Casa Blanca, y esto es una situación muy peligrosa. Yo particularmente no sé en qué posición estar. Por un lado, no me gusta el hecho de que agencias de inteligencia estén saboteando activamente a un gobierno democráticamente electo, pero por otra parte parece que las agencias de inteligencia no confían, por algún motivo, claro, que ellos sabrán, a la administración Trump en el manejo de la seguridad nacional de Estados Unidos. Tengo que cerrar, pero quiero hablar por un minuto de lo que deberíamos decir, que el presidente Donald Trump no dijo que cree que pasó, sino que afirmó que sucedió. Él dice que el expresidente Barack Obama hizo escuchas telefónicas de sus conversaciones. Es decir, no estamos hablando de un tal vez, él lo afirma. Por supuesto, el gobierno anterior lo niega fervientemente. Ahora, ¿está buscando una distracción o realmente lo debe creer? ¿Y qué información tiene para creer eso? Bueno, si buscaba una distracción, esta es la manera más torpe, porque es una acusación sumamente seria. James Clapper, el exdirector del Nacional de Seguridad, estuvo en los programas dominicales en Washington este fin de semana y negó de una manera contundente de que haya ocurrido este tipo de escucha, por lo menos aprobado por FISA. Recordemos que FISA es una corte secreta que tiene que aprobar este tipo de escuchas. Así que por lo menos por los canales legales no se pudo haber hecho, y James Clapper asegura que eso no fue de esa manera. Entonces, si no se hizo de esa manera, tendría que haberse hecho de una manera extralegal, y eso sí sería un escándalo mayúsculo para la administración Obama si eso ocurrió. Parece que no es el caso. El FBI ha dicho que no está enterado de nada por el estilo. Así que yo creo que fue una manera demasiado torpe de la administración Trump, que mina por completo la credibilidad del presidente, tratar de desviar la atención con una clase de alegato de esta manera. Puede ser que se convierta en un boomerang y que esto realmente afecte la credibilidad de la flamante presidencia de Donald Trump. Juan Carlos, muchísimas gracias por participar en esta edición de Panorama Mundial. Juan Carlos Hidalgo, desde Washington. Buenas noches.